Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué emoción tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Yo sinceramente estoy que no quepo en mí de la emoción. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado en boca de todos, y que, créanme, tiene más giros inesperados que un episodio de su serie turca favorita. Hoy, mis queridos seguidores, vamos a hablar, ni más ni menos, que de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí. Los amados, los icónicos, los inolvidables protagonistas del Love is in the Air. Aquellos que nos hicieron suspirar, reír a carcajadas, y seamos honestos, hasta derramar alguna que otra lágrima frente a la pantalla. Pero, la cosa no termina ahí. Hoy vamos a explorar a fondo un rumor que ha estado circulando con fuerza en las últimas semanas, un posible reencuentro secreto, después de un evento benéfico de alto perfil. Exactamente. Estamos hablando de ese evento, La Verdad Revelada. ¿Están listos para el chisme? Porque yo sí. Preparen sus palomitas, sus bebidas favoritas, y sobre todo, prepárense para un viaje lleno de especulaciones, de rumores, de análisis minuciosos de cada foto, cada vídeo, y por supuesto, de la posible verdad, si es que la hay. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de intrigas y misterios, quiero recordarles, por si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, porque prometo que siempre les traeré lo más jugoso, lo más interesante y lo más entretenido. Así que ya saben, únanse a esta comunidad de amantes del chisme, digo, de fans apasionados del mundo del entretenimiento. Es un placer tenerlos. Y ahora sí, vamos a empezar. Empecemos, como siempre, por el principio, ¿les parece? Todos sabemos y si no lo saben, ahora se los cuento que Hande y Kerem, después de enamorarnos a todos, absolutamente a todos, en Love is in the Air, fueron pareja en la vida real. Un sueño hecho realidad para muchos. Fueron una de esas parejas que nos hicieron creer en el poder del amor, en la magia de los cuentos de hadas, y en la posibilidad de que el amor de la ficción pudiera traspasar la pantalla y convertirse en una realidad. Nos regalaron fotos, momentos, entrevistas que nos hacían creer que todo era perfecto. Que estaban hechos el uno para el otro. Que su amor era eterno. Y por un tiempo lo fue. Vimos sus sonrisas, sus miradas cómplices, sus muestras de cariño, y suspiramos con cada una de ellas. Pero como sucede en todas las historias, incluso en las más hermosas, la suya también tuvo un final. Un final que para muchos fue inesperado, y honestamente un poco doloroso. Nos rompió el corazón a más de uno, ¿verdad? Nos quedamos con la sensación de que algo no estaba bien, de que algo no había salido como esperábamos. La ruptura fue noticia en todas partes. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y las redes sociales explotaron. Los fans desconsolados buscaban desesperadamente una explicación. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Cómo? Los rumores sobre los motivos fueron muchísimos. Infidelidad, diferencias de opinión, el ritmo frenético de trabajo, la fama, la presión mediática, la verdad, nadie sabía realmente qué pasó, excepto ellos, claro. Y como suele suceder en estos casos, después de la ruptura, cada uno siguió su camino. Hande, por su lado, demostró ser una mujer fuerte y resiliente. Se enfocó en su carrera, en sus proyectos, en su bienestar personal. Y eventualmente encontró el amor de nuevo. Comenzó a salir con un empresario turco, Hakan Sabank, con quien, por cierto, mantiene una relación bastante estable. Una relación que parece sólida, basada en el respeto, la admiración y el cariño mutuo. Kerem, por su parte, también continuó con su vida profesional. Se involucró en otros proyectos, explorando diferentes facetas de su talento. Y aunque se le ha relacionado con algunas mujeres, parece que aún no ha encontrado a la persona ideal, aquella con quien construir una relación duradera y significativa. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el posible reencuentro secreto? ¿Dónde entra en juego esta nueva y jugosa información? Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, donde la trama se complica, y donde la emoción se dispara. Hace poco se celebró un evento benéfico llamado La Verdad Revelada. Un evento de gran envergadura con una causa noble y conmovedora, recaudar fondos para una fundación que apoya a niños y jóvenes con enfermedades terminales. Un evento muy importante con una larga lista de celebridades turcas, y adivinen qué. Hande y Kerem estuvieron presentes.
Sí, en el mismo lugar, en el mismo momento. El cielo se cayó. La tierra tembló. O al menos eso sintieron los fans de Love Is in the Air. Desde que se supo que ambos estarían en el evento, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Los fans, que son muchísimos y que siempre están al tanto de todo, comenzaron a analizar cada detalle, a preguntarse sobre todo tipo de cosas. ¿Se hablarían? ¿Se ignorarían? ¿Habría un acercamiento? ¿Volverían a ser amigos? O la pregunta que todos nos hacíamos, ¿habría una reconciliación? Durante el evento se les vio interactuando en el escenario. Compartieron un momento, una risa, una mirada, y una fotografía que, les aseguro, dejó a más de uno sin aliento. Una foto que para muchos fue la confirmación de que aún existía algo entre ellos. Una chispa, una conexión, un lazo que el tiempo y la distancia no habían logrado apagar por completo. Pero, ¿qué pasó después? ¿Qué ocurrió una vez que las cámaras se apagaron y las luces se atenuaron? Aquí es donde entra en juego el rumor, el chisme, la especulación, el posible reencuentro secreto. Según algunas fuentes, después de la gala, Andy y Kerem fueron vistos juntos en un lugar discreto. Un lugar privado. Un lugar secreto. Se dice que después del evento se reunieron en un restaurante. Un restaurante, no sé, muy especial, muy romántico. Un restaurante que se caracteriza por su ambiente íntimo, su decoración elegante y su exquisita gastronomía. Un restaurante donde aparentemente se sintieron lo suficientemente cómodos y tranquilos como para bajar la guardia y disfrutar de la compañía del otro. Y estuvieron allí conversando durante horas, lejos de las cámaras, lejos de los flashes y lejos de las miradas indiscretas. Pasaron un tiempo a solas compartiendo una cena, y, quién sabe, tal vez, recordando viejos tiempos. Los detalles son escasos, por supuesto. Nadie sabe realmente de qué hablaron. ¿Recordaron viejos tiempos? ¿Se disculparon? ¿Abordaron los motivos de su separación? ¿O simplemente disfrutaron de la compañía del otro sin presiones, sin expectativas y sin el peso del pasado? Pero las fuentes, que siempre son anónimas, aseguran que el ambiente era muy amistoso. No hubo gritos, no hubo reproches, no hubo tensiones. Solo dos personas cara a cara, hablando quién sabe de qué. La noticia se extendió como la pólvora en las redes sociales. Los fans, que no se pierden una, enloquecieron. Algunos estaban emocionados, eufóricos, llenos de esperanza. Otros, incrédulos, dudando de la veracidad de la información. Y otros simplemente se dedicaron a analizar cada foto, cada vídeo, cada gesto, cada palabra, todo con tal de encontrar una pista, una señal que confirmara la posibilidad de una reconciliación. Se crearon hilos de discusión en Twitter, se analizaron cada detalle en Instagram, y se crearon grupos de fans dedicados a investigar, a especular y a soñar con el reencuentro de sus ídolos. La verdad es que el Internet se convirtió en un verdadero campo de batalla de teorías y especulaciones. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué tan fiable es esta información? ¿Qué tan creíble es este rumor sobre el reencuentro secreto? Pues, como siempre con los rumores, hay que tomarlo con pinzas. No hay pruebas concretas, no hay fotos, no hay vídeos que confirmen el encuentro. Solo rumores, solo testimonios de supuestas fuentes anónimas. Pero, viniendo de donde vienen, y considerando la historia de Andy y Kerem, es imposible no emocionarse un poco, ¿verdad? Es imposible no dejarse llevar por la esperanza, por la posibilidad de que el amor, a pesar de todo, pueda florecer de nuevo. Yo personalmente quiero creer. Quiero creer que después de todo, el amor que sintieron, el cariño, la conexión que existió entre ellos, aún permanece. Que a pesar de las circunstancias, de las distancias, de las nuevas relaciones, aún hay una chispa, una llama que podría volver a encenderse. Quiero creer que el destino, o lo que sea, les ha dado una segunda oportunidad. Una oportunidad para reencontrarse, para hablar, para sanar, y, quién sabe, para volver a intentarlo. Pero seamos realistas. También hay que considerar otras posibilidades. Tal vez simplemente se encontraron para conversar y cerrar un capítulo. Tal vez solo se han dado cuenta de que pueden ser amigos, de que pueden mantener una relación cordial, de que pueden compartir el mismo espacio sin que haya drama, sin que haya rencor. Tal vez solo se trata de una coincidencia. Dos personas que por casualidad
se encontraron en el mismo lugar, en el mismo momento, y decidieron aprovechar la oportunidad para hablar. O tal vez, y esta es una posibilidad que debemos considerar, la información es simplemente falsa. Un rumor inventado por alguien que busca atención, que busca generar controversia, y que busca alimentar las fantasías de los fans. Lo cierto es que pase lo que pase, la historia de Hande y Kerem sigue siendo una de las más bonitas y románticas del mundo del espectáculo turco. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar, y nos demostraron que a veces el amor es complicado, pero que a pesar de todo, vale la pena vivirlo. Y independientemente de lo que haya sucedido, o no entre ellos, lo que sí es seguro es que el evento, la verdad revelada, sirvió para algo más que recaudar fondos para una buena causa. Sirvió para recordarnos a todos que a veces el pasado vuelve, que las viejas heridas pueden sanar, y que las segundas oportunidades existen. Sirvió para recordarles a los fans que la esperanza es lo último que se pierde, y que en el mundo del entretenimiento, todo es posible. En medio de toda esta especulación, de todos estos rumores, y de todas estas emociones encontradas, hay lecciones que podemos aprender. Primero, que la vida da muchas vueltas y que las relaciones, como el amor, son impredecibles. Que lo que hoy es, mañana puede cambiar. Que las decisiones, las circunstancias y el destino pueden llevarnos por caminos inesperados. Segundo, que el pasado siempre deja huellas, y que es imposible borrarlo por completo. Que las experiencias vividas, los sentimientos compartidos, y las personas que han marcado nuestra vida, siempre tendrán un lugar en nuestra memoria y en nuestro corazón. Tercero, que a veces la verdad tarda en revelarse, pero siempre sale a la luz. Que los secretos, tarde o temprano, se descubren. Que las mentiras, por más elaboradas que sean, terminan por caerse por su propio peso. Y que en el mundo del espectáculo, la verdad siempre es la protagonista. Y cuarto, que la amistad y el respeto son fundamentales en cualquier relación humana, incluso en aquellas que han terminado de manera dolorosa. Que es posible dejar atrás el rencor, perdonar, y mantener una relación cordial y respetuosa con aquellos que alguna vez fueron importantes en nuestra vida. Pero la pregunta que nos hemos estado haciendo desde el principio, y que sigue siendo la más importante, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo un reencuentro secreto? ¿Creen que Hande y Kerem podrían estar juntos de nuevo? ¿O creen que solo son amigos? ¿Creen que todo esto es pura especulación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, saber qué piensan, qué opinan, y sobre todo, qué esperan ustedes de esta historia. Sus opiniones son muy importantes para mí. Me interesa saber si ustedes, mis queridos seguidores, creen en la posibilidad de que el amor renazca, si creen que la historia de Hande y Kerem tiene un nuevo capítulo por escribir, o si, por el contrario, creen que es mejor dejar el pasado atrás y enfocarse en el presente y en el futuro. ¿Qué es lo que les dice su corazón? ¿Qué es lo que les dice su intuición? ¿Qué es lo que les dice su experiencia en el amor? En resumen, hoy hablamos sobre el posible reencuentro secreto de Hande Erçel y Kerem Bürsin después del evento benéfico, La Verdad Revelada. Analizamos los rumores, las especulaciones, y las posibles razones detrás de este encuentro. Les conté un poco sobre la historia de amor de Hande y Kerem, de cómo su relación terminó, y de lo que ha sido de sus vidas después de la ruptura. También les compartí mi opinión personal sobre el tema, y les dejé la gran pregunta, ¿qué creen que pasó realmente? Y como siempre quiero recalcar que este es un espacio para la conversación, para el debate, y para compartir nuestras opiniones de manera respetuosa y constructiva. Así que no duden en dejar sus comentarios, en expresar sus pensamientos, y en compartir sus teorías. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Qué rápido pasa el tiempo cuando nos divertimos. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado, que se hayan divertido, y que se hayan quedado con ganas de más. Si fue así, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, y con todos aquellos que, como ustedes, son fans apasionados del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Porque créanme, siempre tengo algo interesante que contar. Muchísimas gracias por ver, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, y me encanta saber que compartimos la misma pasión por el mundo del espectáculo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que el amor, en todas sus formas, es un regalo precioso.
Que debemos valorarlo, cuidarlo y protegerlo. Y que a pesar de las dificultades, siempre vale la pena luchar por él. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.